España debe repetir el examen sobre la salud de las pensiones. La Comisión Europea no se fía del test de marzo y no se fía porque el aprobado raspado que dio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal llegó condicionado por un Real Decreto previo del Gobierno que obligaba a la AIREF a contabilizar como ingresos las ingentes transferencias de Hacienda para tapar el agujero financiero de la Seguridad Social. Así que Bruselas obliga ahora a hacer una nueva prueba de resistencia sin tener en cuenta esas transfusiones fiscales. Y este examen tiene importantes derivadas porque el agujero acumulado de la Seguridad Social cerró el pasado año con más de 126.000 millones de números rojos. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Todos los meses, la Seguridad Social paga más de 10 millones de pensiones a más de 9 millones de pensionistas. En mayo, abonó más de 13.500 millones de euros. La pensión media del sistema ronda los 1.300 euros por paga y la pensión media de jubilación está en 1.505 euros al mes. El gasto en pensiones contributivas aumenta a un ritmo superior al 6% y representa ya el 11,5% del PIB español. Europa está preocupada con el déficit y con la deuda pública de los Estados miembros, y buena parte de esa deuda es consecuencia de los desfases contables de los sistemas públicos de protección social, como es el de las pensiones. Cuando José Luis Escrivá finalizó la última reforma de pensiones, estableció como garantía de sostenibilidad una revisión trianual de su salud por parte de la AIREF. El primer examen tuvo lugar en el pasado mes de marzo, pero llegó con imposiciones metodológicas por parte del Gobierno, como por ejemplo la aceptación de las transferencias de Hacienda como ingresos de la Seguridad Social y no como lo que son, precisamente, la prueba fehaciente de las grietas financieras del sistema. Bruselas ha visto la carta en la manga del Gobierno y reclama ahora que se haga un nuevo test de resistencia. Lo deberá realizar la AIREF, pero esta vez sin limitaciones, sin cortapisas y sin contabilizar las transfusiones dinerarias de Hacienda como si fueran ingresos. El botón de alarma saltaría si el gasto en pensiones supera el 13% del PIB. En cualquier caso, las pensiones no están en peligro porque detrás de ellas está el Estado, es decir, está usted, estamos todos los contribuyentes. Una visión más profunda. José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Hola, buenos días, encantado. Bueno, ¿por qué la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, debe repetir el examen de la sostenibilidad de las pensiones españolas? Bueno, esta es, entiendo, una exigencia de la Comisión Europea, ¿no? Porque sencillamente no ha quedado satisfecha con el ejercicio que la AIREF hizo en marzo pasado, que era evaluar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, pero que se vio obligada a su vez a hacerlo con unas normas contables que le impuso el Gobierno mediante un decreto ley, ¿no? Entonces ese ejercicio concluía que el sistema pasa el test de sostenibilidad con un aprobado raspado, pero de las 50 o más páginas que tenía el informe de la AIREF, cada una de ellas estaba trufada de cautelas y avisos sobre lo impropio del procedimiento de cálculo que le había impuesto el Gobierno. Naturalmente esto no se le ha escapado a la autoridad comunitaria, que ha pedido que ese ejercicio se repita, ¿no? Que se haga un nuevo ejercicio de evaluación para tener en cuenta los datos, que al fin y al cabo será un año más dentro de la revisión que la AIREF ya manejó en su momento, los nuevos datos que van... No, porque sencillamente Bruselas desconfía del procedimiento de cálculo que el Gobierno impuso a la AIREF. Bueno, para que los oyentes lo sepan, la clave está en que el Gobierno obligó a la AIREF a calificar como ingresos de la Seguridad Social, es decir, como ingresos del sistema de pensiones, transferencias directas de Hacienda. Claro, que son de hasta 50.000 millones, porque ese es el déficit contributivo del sistema. El sistema español de pensiones
contributivas, valga la redundancia, contributivo. Eso quiere decir que los trabajadores, los empleadores y los trabajadores autónomos pagan cotizaciones y con esas cotizaciones se pagan las pensiones del momento. La diferencia entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones, ingresos propios del sistema, pues está siendo de 40.000 millones estos últimos años y subiendo, algo que se exacerbará con motivo de la jubilación de los baby boomers, ¿no? Entonces, claro, si tú pasas transferencias de los presupuestos generales del Estado al sistema de pensiones, que es deficitario, el que acaba siendo deficitario es el Estado, que ya lo es de por sí, de manera que todas las transferencias van contra deuda, no van contra recursos que se obtienen de las minas de Almadén, por ejemplo, ¿no? Van contra deuda que tienen que suscribir nuestros acreedores, ¿no? En fin, esto es un truco contable y naturalmente eso dio el aprobado raspado, pero la AIREF se quitó el corsé semanas después de publicar su informe y dijo que esa no era forma de calcular la sostenibilidad del sistema y que su cálculo no valía para nada. O sea, se puede decir que la Unión Europea, la Comisión Europea, ha visto las trampas en el solitario que se ha hecho el gobierno y por eso nos obligan a repetir el examen. Ahora que estamos en esto de la PAU, de la selectividad, pues también tiene su cosa, ¿no? Y este examen será el año que viene. Con un dato más dentro del registro de datos con que debe de contar un ejercicio de este tipo, que tampoco es que hayan pasado 5 años o los 3 años que tiene el mandato de la AIREF para realizar sus informes trianuales, ¿no? Con un dato más que no va a añadir mucho más, a menos que inflemos los datos de PIB y veamos. Pero es que además, incluso con el corsé que le impuso el gobierno, la AIREF nos dio un aprobado raspado y yo he oído declaraciones, y están en los medios y en las hemerotecas, de los responsables del sistema diciendo que hemos pasado el examen con sobresaliente. Bueno, pues ahora parece que está diciendo que no, que con los nuevos datos lo vamos a pasar con matrícula de honor. En fin, fue un aprobado raspado. Es como si yo le digo a mi profesor de matemáticas de primero de grado de la carrera cómo me tiene que evaluar un examen que yo me he puesto a mí mismo. El profesor me evalúa y me dice, bueno, sí, pero claro, me han obligado y esto no es tal y cual y no sé qué, me da un 5,3 o 0,4, ¿no? Voy yo y a mi casa y le digo a mis padres que me han dado un sobresaliente. Esto tiene mucho que ver con también, vamos, dentro del contexto de intentar tapar ese agujero fiscal, ese agujero financiero, mejor dicho, de la seguridad social, Sí. esa obsesión del gobierno para que no se note, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la desaparición del informe anual del Banco de España, por primera vez en la historia reciente, de un análisis sobre pensiones. Claro, el gobernador actual, José Luis Escrivá, es el que era antes, claro, el ministro que hizo la reforma de las pensiones, ¿no? Tiene todo que ver y más. Quiero decir, yo tengo ya una edad y llevo los últimos 40 años frecuentando a los mejores funcionarios y directivos del Servicio de Estudios del Banco de España, 40 años, y nunca había visto esto en sus informes anuales, que siempre son muy esperados. Pero es que además hacen eso y la laguna que abren es tan descomunal, porque todo el mundo sabemos que en los informes anteriores se venía analizando críticamente las perspectivas de sostenibilidad del sistema. No era un análisis especialmente duro ni especialmente grave, pero sí que advertía sobre la situación y es bueno que un regulador como es el Banco de España, a quien sobre todo preocupa el déficit y la deuda, pues alerte sobre los riesgos que tenemos de aumentar el déficit y aumentar la deuda. Lo que, por cierto, hace la Comisión Europea. A la Comisión Europea le da igual ¿qué hacemos nosotros con nuestras pensiones? No se le movió ni una ceja cuando, en la intervención a Grecia o a Portugal les obligaron a quitar pensiones extra, porque no podían asumir ese gasto. Le da igual que las paguemos vendiendo los parques nacionales. Lo que no quiere es déficit ni deuda, y esta es la razón de la reacción de la Comisión. Y ya para terminar, con todo esto, ¿las pensiones españolas peligran? ¿Tendremos pensión a la hora de jubilarnos? Sí. Siempre, la Seguridad Social Española siempre podrá pagar pensiones. Otra cosa es que los futuros pensionistas no van a tener pensiones tan buenas como las que tienen sus padres, por ejemplo, y a lo mejor lo fío demasiado largo, ¿no? Siempre podrá pagar pensiones, porque tiene capacidad coercitiva para extraer cotizaciones e incluso recursos adicionales moderados, no tan exagerados como ahora mismo, de los presupuestos generales del Estado. Sí, digamos que hay falta de recursos porque las pensiones, el sistema de las pensiones actualmente absorbe
PP, bueno, está absorbiendo casi más del 40% de lo que supone el presupuesto del Estado, del Gobierno central. Así es. Y así va a seguir siendo. A menos que no hagamos una reforma que permita que cambie radicalmente la fórmula de cálculo de las pensiones y que aquellos trabajadores que estén todavía relativamente lejos de la jubilación, pongamos alrededor de 20 años, tengan margen para entrar en un sistema nuevo de aportaciones, de ahorro para la jubilación, vía los planes de pensiones que están denostados y que no acaban de prosperar en nuestro país, ¿no? Y que la seguridad social se racionalice. Y a las personas que están más, los trabajadores, pienso, que estén más cercanos a la jubilación, bueno, pues los cambios justos, pero que también pues soporten su carga del esfuerzo. Y naturalmente los actuales pensionistas, los más jóvenes sobre todo, que son los que tienen las mejores pensiones, ¿no? Los mayores no, porque están cada vez más lejos de su jubilación y más cerca de la alternativa. Y por lo tanto es cuando más necesitan el dinero, muchos de ellos, que ya tienen problemas graves de dependencia, por cierto. Pues José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. La mirada económica. Pedro Sánchez ha lanzado su enésimo plan de vivienda, un pacto de Estado aprovechando la conferencia de presidentes. Propone triplicar los fondos a 7.000 millones, eso sí, el 60% del dinero lo pondría el Gobierno central y el 40% las comunidades autónomas, pero los presidentes autonómicos del PP le han dado con la puerta en las narices. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, recordaba al Gobierno central que las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas, según la Constitución, y que cuando se ofrece triplicar el dinero para construir casas, no dice de dónde van a salir los fondos, y más cuando no hay presupuestos del Estado. Y califica de poco creíble la nueva oferta porque ya van unas cuantas, porque ya prometió construir 184.000 viviendas una empresa pública hace casi 2 años. La Comisión Europea reclama una ley de suelo que liberalice el espacio para la construcción de viviendas y que agilice el proceso. El problema es que Sumar y Podemos rechazaron el proyecto de la ministra de Vivienda, que terminó feneciendo cuando el PP también anunció, junto con Junts, su rechazo. Entre tanto, el precio de las casas sigue al alza. En el primer trimestre aumentó un 12,2% en comparación con el mismo trimestre del pasado ejercicio. El incremento de la demanda, la falta de oferta y el abaratamiento de la financiación llevan a avances de precios que no se veían desde el año 2007. Vamos, no subía tanto el precio del metro cuadrado desde el inicio de la gran recesión. La financiación, el precio del dinero, también tiene que ver con el sector inmobiliario. Y el Banco Central Europeo, pues esta semana no ha defraudado. Ha recortado los tipos de interés en 1/4 punto y los deja en el 2%. El objetivo es impulsar la recuperación de la economía europea. Además, Christine Lagarde cree que la inversión compensará la crisis de los aranceles. Aunque se espera que la incertidumbre sobre las políticas comerciales afecte a la inversión empresarial y las exportaciones, especialmente a corto plazo, el aumento de la inversión pública en defensa e infraestructuras respaldará progresivamente el crecimiento a medio plazo. Un aumento de las rentas reales y un mercado de trabajo sólido permitirán a los hogares gastar más. Esta rebaja de los tipos de interés beneficia a las familias hipotecadas, pero también empuja a una guerra comercial hipotecaria entre las entidades financieras. El tipo medio, por ejemplo, de un préstamo hipotecario en nuestro país está en el 2,8%. Hay que decir que algunos expertos creen que España se dirige hacia hipotecas de 70 años. Sí, lo vuelvo a repetir, hipotecas de 70 años. ¿Que heredarán quién? Pues heredarán los hijos, hipotecas a la japonesa. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias de la transformación económica, de la metamorfosis productiva, con la ayuda de Patricia Gijón.
Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Meta compra energía nuclear para hacer frente a su inteligencia artificial. Sí, el gigante tecnológico ha firmado un acuerdo para comprar energía nuclear a Constellation Energy y obtener así las cantidades de electricidad que necesita para hacer frente al consumo de sus centros de datos para inteligencia artificial. A partir de 2027, Meta comprará cerca de 1 gigavatio del centro Clinton, lo que supone la producción total del único reactor nuclear del complejo. El gobierno bloquea 14 millones de llamadas comerciales fraudulentas en 2 meses. Son 235.000 llamadas fraudulentas al día y más de 10.000 mensajes. Los operadores tienen la obligación de bloquear las numeraciones que no correspondan a ningún usuario ni servicio. Desde el 7 de junio, las empresas solo podrán efectuar sus llamadas con prefijo geográfico y con números 800 o 900 para evitar la suplantación de identidad. La inteligencia artificial acelera en el sector público con la mejora de productividad como objetivo. El 52% de los profesionales españoles cree que la inteligencia artificial revolucionará el sector público en los próximos 3 años. 6 de cada 10 organismos públicos utilizan la IA predictiva, mientras que la mitad la emplea en ciberseguridad, según un estudio realizado por The Economist Impact. En España, el 38% de los organismos públicos aún no han iniciado el proceso. La falta de confianza y transparencia de estas herramientas son algunas de las principales barreras para su implantación. Más subvenciones estatales y mejor financiación. 1 de cada 2 españoles considera que estas son las cuestiones clave para comprar un coche eléctrico. La mayoría de los españoles invertiría en un coche 100% eléctrico si la coyuntura económica fuese más favorable y pudieran beneficiarse de más incentivos, como subvenciones estatales y mejores condiciones de financiación. Así lo cree el 50% de los españoles encuestados en el estudio de tendencias del sector automovilístico 2025. El 28% directamente afirma que no invertiría en un vehículo eléctrico porque los precios son inaccesibles. Y una mirada inquietante al futuro. Crean unas lentillas infrarrojas para ver con los ojos cerrados y en la oscuridad. Poder ver lo invisible ya no es cosa de ciencia ficción, es un avance científico sorprendente realizado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en un artículo publicado por la revista Cell. Han logrado desarrollar lentes de contacto llamadas UCL, lentes de contacto de conversión ascendente, que permiten la visión en la oscuridad incluso con los ojos cerrados. Han sido probadas en ratones y en personas y son capaces de percibir longitudes de onda infrarrojas que normalmente son invisibles para el ojo humano, pero que gracias a ellas se puede ver sin necesidad de alimentación externa. Pues con los ojos cerrados y con los ojos abiertos veremos el futuro de la transformación económica en OndaCero.es. La mirada económica. En el marco internacional, Donald Trump sigue con su megalomaníaco protagonismo con la elevación de los aranceles al acero y al aluminio al 50%, excepto para el Reino Unido, con una nueva tregua en la guerra comercial con China tras conversar telefónicamente con Xi Jinping por espacio de 90 minutos. Y entre medias se inflama la relación entre Donald Trump y su ex socio electoral, Elon Musk. Este insiste en las críticas a la reforma fiscal, a la que califica de abominación repugnante. Trump critica al hombre más rico del mundo y le amenaza con retirar dinero federal para proyectos espaciales de SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate surafricano. Y Elon Musk, afirma que fue su dinero el que consiguió que Trump ganara las elecciones y que el nombre del presidente estadounidense aparece en las listas de Jeffrey Epstein, el multimillonario y pederasta organizador de fiestas con menores que murió en la cárcel en extrañas circunstancias. Está claro que no hay nada claro en la geopolítica mundial y mucho menos en el futuro del gobierno de los Estados Unidos. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es. Un abrazo.